Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Estamos ya en el día lunes 29 de junio, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quiénes fueron estos dos figuras grandes y pilares de la Iglesia? San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la Iglesia, los dos con la fuerza de la fe, el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio, la buena noticia de salvación en Roma, donde en tiempo del emperador Nerón sufrieron el martirio, después de que el emperador iniciara una gran persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma. Estos son los que, viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la Iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. Vamos a iniciar pues la lección divina y cantamos: Iglesia soy y tú también. Iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Mateo capítulo 16, versos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gran fiesta que tiene la iglesia y que somos nosotros esa iglesia. Debemos hoy nosotros reflexionar la figura de cada uno de estos apóstoles, San Pedro y San Pablo, como parte pues de esta festividad. Debemos pues pedirle al Señor: Señor Jesús, tú que elegiste a Pedro y a Pablo por caminos diversos para el mismo servicio, danos entusiasmo, generosidad
en nuestra respuesta a tu llamada. ¿Qué dice el texto y qué me dice el texto? ¿A qué me está interpelando hoy la palabra de Dios, la buena noticia de la salvación? Esa palabra de Dios que es escuchada se convierte en el mensaje del Señor que transmite para cada uno de nosotros. Hemos escuchado esas lecturas que corresponden a esta solemnidad. En primer lugar, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. Después del Salmo 33 y la segunda lectura, segunda carta de Pablo a Timoteo 4, del 6 al 18. Y el Evangelio pues del 16, 13, 19. Muy queridos hermanos, ahora debemos pues de reflexionar. Ahora me doy cuenta de que el Señor me ha librado de las manos de Herodes. Aquel momento fue de grave crisis para la comunidad cristiana. Por eso la figura de Pablo nos dice: ahora me aguarda la corona merecida. Esta vez es Pablo el que está en la cárcel, prisionero en Roma, nos dice la segunda lectura, como un malhechor, sintiéndose abandonado de todo, sin hacerse ilusiones sobre cuál va a ser el final de su prisión, la condena a muerte. Es el momento de mi partida, es inminente, expresa el gran apóstol de los gentiles, el que se entregó a Cristo a lo largo de su trabajo apostólico. Está casi deseando unirse a Él con la ofrenda de su propia vida, imitando su sacrificio pascual, mirando hacia atrás, y puede sentirse satisfecho de la labor realizada. Por eso expresa Él y dice: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Pablo lo dice desde la cárcel. Lo que no lo abandona es la confianza en Dios. Y dice: me aguarda la corona merecida. El Señor me ayudó y me dio fuerza. El Señor seguirá librándome de todo mal. Luego en el Evangelio nos dice que Jesús pregunta. A la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Responde impetuoso, como siempre, Pedro, en nombre de los demás. Y recibe por ello no solo la alabanza de Jesús, sino lo que podríamos llamar la investidura en el papel de responsable de la comunidad apostólica. Lo llama Pedro, que significa piedra, Cefa, y le encomienda la llave del reino, y dice: al tú eres el Mesías, le sigue el tú eres Pedro. En otra ocasión Jesús le encomendará ser el pastor de la comunidad o pescador de hombres. Por eso dice: tú eres Pedro y te daré la llave del reino de los cielos. Queridos hermanos, la solemnidad de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de iglesia, y en concreto una iglesia apostólica. Como dice el Papa Francisco, una iglesia hoy en salida hacia las periferias. Debemos ser una iglesia de vida, una iglesia alegre, una iglesia de paz, una iglesia que siente el dolor, el sufrimiento de los más pobres, de los marginados, excluidos, enfermos, desposeídos. Por eso el fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia de la unidad de la fe y la caridad, como ahora lo sigue siendo el Papa Francisco al frente del colegio episcopal, que preside la comunidad desde la caridad,
y merece nuestro respeto y nuestra aceptación. Por tanto, por motivos tal vez apologéticos, sino teológicos, no porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica basada en el misterio de los apóstoles y los sucesores. Hermanos, no actuamos nosotros, cada uno por nuestra cuenta. Como dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, la Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Somos Iglesia, somos una comunidad reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que celebramos a los que son fundamentos de nuestra fe cristiana. Saquemos la consecuencia, que tu iglesia se mantenga siempre fiel a sus enseñanzas, o que perseverando en la fracción del pan y en la sana doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y de Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, nosotros pues al estar hoy celebrando esta solemnidad de estos dos pilares grandes, como es de la fiesta de San Pedro y San Pablo, porque en los apóstoles de Pedro y Pablo han querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe y Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel y Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. Por eso de esta forma, Señor, por caminos diversos, congregados a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Debemos de interrogarnos hoy, ¿de qué modo puedo ser fundamento de la fe cristiana? ¿Estoy dispuesto a darlo todo por el Evangelio? Oremos. Padre Dios, que en nuestra vida y en nuestro diario vivir aprendamos a saber dar razón de la fe que profesamos en el Señor Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Hermanos, una alegría de poder compartir esta reflexión según la palabra de Dios hoy en esta festividad solemne de San Pedro y San Pablo. Que ellos intercedan por toda la iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, los cardenales que son sucesores de los apóstoles. Y nosotros que somos esa iglesia, como dice la lectura que escuchamos ayer domingo, en la segunda, cuando Pablo habla del bautismo, que somos incorporados en Cristo, profeta, sacerdote, rey, o sea, la realeza y pastor. Por eso deseo a ustedes también, si somos esa iglesia, debemos hacer una iglesia en salida a las periferias. Debemos pues pedirle al Señor que nos dé el espíritu apostólico. Pasen buen día a todos. Que el Señor pues y los apóstoles les bendigan a todos. Un buen día a cada uno. Así sea. Vamos a cantar el canto Alma Misionera en la página 167. Buen día. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.